Hola Virgo, bienvenido a tu lectura general para el mes de noviembre 2021. Espero que te encuentres muy bien, Virgo. Yo estoy feliz de estar contigo de vuelta para tu lectura general. Para ti, Virgo, en signo solar, signo lunar y ascendente. Y también puedes completar estas informaciones con tu signo Venus para el sector sentimental y emocional. Y claro, por supuesto, con el colectivo de noviembre para conocer las energías que están moviendo para nosotros. Vamos, Virgo, signo de tierra, Virgo, noviembre 2021. ¿Cuál es la energía principal predominante para noviembre 2021? Virgo, Sol, Luna y Ascendente. ¿Cuál es el mensaje que necesitas escuchar? Por favor, ¿cuál es la energía, Virgo? Virgo, signo de tierra, para noviembre 2021. Ups. Ok, hay muchas energías aquí. Una o dos máximo, por favor, Virgo. Noviembre 2021, signo de tierra, Virgo. Ok, gracias. La estrella, linda, protectora, durante este mes está bajo protección de las estrellas. Es un mes donde te invitan a seguir tus intuición, tu guía interior, a tener fe, a seguir con tu fe, a fluir con los acontecimientos en tu vida, a curar tus emociones también, a tener la esperanza de un camino más tranquilo que está por venir. Es una lindísima energía porque me habla de tus sueños, de tus ideas que tú quieres lograr, y te siento, Virgo, con mucha esperanza y fe de lograr en eso. Y aquí lo más importante, si es tu caso, de fluir, de no resistir a todo lo que está pasando en tu vida, pero de fluir como en el río. Hay rocas en el río, pero el agua pasa encima hacia su destino. Para llegar a su destino nunca se para en una roca, ¿ok? Y es lo que te indica para ti, Virgo. Muy bonito. Virgo con la runa en noviembre 2021. Virgo, signo de tierra, Virgo. El as. El as es la protección, es la estrella, ¿ok? Mucha protección, los brazos abiertos, las manos abiertas hacia el cielo, es tener confianza, rezar, conectar con tu fe, con tu espiritualidad, es el despertar, es encontrar solución. También me indica en noviembre, si dudas de tus caminos, de tus decisiones, estás en el buen camino. Recibes los mensajes que te indican que sí estás en el camino correcto. Entonces sea muy atenta a los signos, a la sincronicidad, a los mensajes internos, las voces internas, porque tienes todo. Si te conectas, tienes todo que te indica cuál camino seguir para no equivocarte. Aquí no hay equivocación. ¡Wow! Muy espiritual, muy conectado, Virgo, este mes de noviembre. Vamos con Belín. Virgo, signo de tierra. ¿Cuáles son los mensajes para Virgo, por favor? Increíble, Virgo. 3 protección. Tarot de Marsella, runa, Belín.
los placeres. Wow. No sé, a veces no sé si seguir mucho la lectura porque cuando están así, las energías es que wow. Pero bueno, voy a tratar de ver más al fondo, ¿ok? Entonces es un mes de bienestar, de disfrutar lo que ya tienes, de los pequeños placeres en tu vida, porque tienes fe, tienes la protección, ves la tabla, hay reunión alrededor de una misma mesa, hay celebración, puedes, no sé, celebrar un cumpleaños, un matrimonio o simplemente reunión que te da placer con gente que quieres, seres queridos, wow. Es un mes donde recibe la corona, el logro sobre problemáticas, sobre tal vez conflicto, hay luz, hay claridad, todo hay, hay también como reconciliación, puede ser, todo está en el camino correcto aquí, para tu bien, para tu bienestar, y tienes tanto la grande protección que no veo ninguna carta negativa aquí con Belín. La carta negativa está atrás del mazo, que es la luna, tus emociones, el malestar, las preocupaciones, situación difícil, bloqueos, pero esta carta azul asana todo, clarifica todo, calma todo y hay solución, hay resolución, hay reconciliación, no sé qué decirte. Vas hacia un camino muy, muy, muy positivo en este mes de noviembre. Está bajo la luz universal. Todo está contigo. Wow. Me emociono tanto que no me da ganas de seguir la verdad. No, la verdad. El mundo, Virgo, ¿qué está pasando? Disfrute este mes. No lo desperdicie, Virgo, porque no me recuerdo ver tantas energías fuertes en el bienestar, en la gloria, en el logro, en la victoria, en el... No. No sé, ¿sigo o no sigo? Virgo. Vamos. Ok. Trabajo, economía, noviembre 2021. Trabajo. Hiciste algo muy bueno para recibir todo eso. Ok. Algo nuevo está por llegar, pero sota de copa es algo que te corresponde. No es, a veces hay proposición, propuesta, oportunidad, pero que nada que ver con nosotros. Pero no, aquí es algo que te corresponde, que está por llegar. Vamos a ver, Virgo, el trabajo y la economía. Evolución, victoria, bueno. Wow. Virgo. Nunca he hecho, no me recuerdo, había, bueno, tal vez, pero así no me recuerdo una lectura tan positiva. Virgo, economía, trabajo, 10 de basto, 2 de pentáculo y la luna. Ok. Podemos hablar del fin de un ciclo, de un ciclo de mucha responsabilidad, de peso, sí, de cargas, de muchas cargas. Pero creo que tú supiste balancear eso, manejar eso de manera muy victorioso, por eso que estás recibiendo todo eso. Pudiste balancear, puede ser que tienes 2 trabajos,
dos actividades tenía que equilibrar esos momentos entre estos dos trabajos. Lo único que puedo ver aquí es tal vez una situación que estaba como un poquito nublada, un poquito de confusión, o tú no estaba muy claro sobre una persona, una situación en tu trabajo o en tus actividades, si podías dar tu confianza. Pero la luna me habla que hay aclaración sobre la confusión, ¿ok? Muchos arcanos mayores, ¿eh? También. Digo también porque veo muchos arcanos mayores en las lecturas en general para noviembre que nos indica que puede ser un mes importante para muchos de nosotros. Sí. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un mes sumamente fuerte, importante para ti. Como te lo diré, no lo desperdicie, por favor. No es siempre así, ¿ok? Virgo, a nivel económico hay un renacimiento, hay algo fuerte, prosperidad, hay algo nuevo que está por llegar en noviembre, va a poder concretizar lo que necesitas concretizar y vas a tener el apoyo económico para eso. Está genial, prosperidad, nuevo comienzo y posibilidad, ¿ok? De hacerlo. Economía no me... Bueno, ahora yo no estoy preocupada para nada para ti, pero bueno, tengo el sol. El sol por una rapidez, una comunicación, algo rápido que llega a ti, puede ser por internet, puede ser una acción, una situación, un arreglo rápido está por llegar con la luz, con la claridad, puede ser la abundancia, puede ser la prosperidad o una persona que llega y que te permite como la reunión aquí, reunirse en la luz o aclarar una situación. Lo que estabas generando, preparando desde hace tiempo, poco a poco, una creatividad, sí, o estabas, ¿cómo decir? Hay una energía lenta pero segura. Creo que ahora es momento de, si tú quieres ser tu propio, tener tu propio trabajo, abrir tu propio negocio o tener, ser independiente, creo que es algo que tú estabas preparando, puede ser hace mucho tiempo, es momento ahora sí de expresarlo, porque con todas esas cartas conjuntas aquí, juntas, puedo decir que es el momento que estás protegido para exponer tu proyecto y tener las respuestas positivas o los apoyos económicos positivos para ese proyecto personal, independiente, como trabajador independiente también. Ok, siento que en el pasado tú has reflexionado o estás todavía en reflexión, pero sabes que ya pronto vas a poder soltar esa inmovilidad para la acción, para tomar acción sobre algo que, un cambio de rutina, un trabajo donde no hay evolución, donde te sientes bloqueado para no tener evolución, y eso se está como este mes ya vas a dejar eso porque hay una solución, hay algo muy bonito que está pasando que va a poder generar el movimiento que tú estabas deseando para cambiar un poquito la rutina o el aburrimiento emocional en lo que estabas haciendo. ¿Por qué digo eso? Porque yo veo la novedad otra vez, algo nuevo en tu trabajo, donde no vas a tener que
que luchar, la lucha de proteger, de competir. Veo mucha competición, tal vez que tú has vivido en tu sector laboral, se está aliviando. Vas ahora en un área de trabajo más para ti. No hay más competición o lucha o no sé, algo pesado se está yendo porque tú eres ahora el emperador aquí encima de tu lectura. Quiere decir que algo concreto primero, estable, está por llegar y también tú estás en tu poder. Ya está otra vez en tu poder de decisión. De decidir lo que es bueno para ti y de ir por esa situación. Tú has ganado algo. Si estabas en competición o en lucha, tú has ganado algo, no sé qué puede ser, pero ese momento de pausa puede ser que algunos otros significación. Tienes un momento de pausa y no siente que algo está pasando, bueno, reconéctate a todo lo que vimos, las estrellas, la carta azul, porque algo seguro, algo estable, te vas a salir tal vez al final, no, ni al final del mes, esto empieza al principio del mes, algo está moviendo o tú ves la situación totalmente de manera diferente, con otras percepciones. Es genial. ¿Cuál es la palabra para ti, Virgo, para noviembre 2021? ¿Cuál es tu palabra o las palabras? Serio. Ok. Póngate serio, Virgo. Es un mes importante, la verdad. Ok. Hay movimiento. Ok. Comunicación, equilibrio. Ok. Virgo, póngate serio, pero al mismo tiempo te quiero decir, ahora es momento tal vez de disfrutar. Yo diré eso, de disfrutar, de dejar ir un poco la seriedad en tu vida porque has hecho mucho. Para lograr eso, esas cartas ha hecho mucho. Ahora disfrute lo que viene a ti. ¿Ok? No dudes porque lo que te faltaba como respuesta las vas a conseguir. Me dice que hay la salud que regresa en tus relaciones también. Puede ser con tu trabajo, con tus colegas, con tus amistades, con tus seres queridos. Hay un equilibrio entre tus responsabilidades y equilibrar tus momentos para disfrutar los placeres sencillos de tu vida. Es lo que me enseña aquí con las palabras. Y con esta carta, los placeres, estás protegido. El trabajo ya está, hay una estabilidad encima de toda esta lectura con el emperador. Hay una estabilidad que vas a lograr, que estás en camino, digamos, o tú has decidido una independencia, es lo que siento. Y está en buen camino, todo está llegando para que te acompañe en ese camino de la independencia. Entonces ahora disfrute eso con los demás, de tu bienestar, comparte tu nivel energético que va a ser bastante alto aquí, las estrellas y la carta azul. Comparte eso, esta fuerza espiritual con los demás y equilibra en tu vida la responsabilidad y los placeres, lo mereces. Wow.
Tienes muchas cosas buenas en este mes de noviembre, entonces por favor conéctate con toda esa fe, esa esperanza y tu intuición, tu conexión espiritual para no desperdiciar estas energías. Vamos a ver a nivel sentimental, emocional. Puedes ver tu signo Venus también para completar, te lo diré. Ok, Virgo, signo de tierra. Noviembre 2021. ¿Cómo vibran estas energías maravillosas con tus emociones y las relaciones? El diablo. Ok. Aquí a nivel emocional podemos hablar de pasión, pero más que todo de control. Amistad, liviano. Sí. ¿Sabes qué siento también, Virgo, como un consejo? Puede ser que tú estás tan empoderado con todas estas energías. El consejo sería: levanta el ego hacia la espiritualidad y baja el control y la autoridad y el ego. Me suena eso ahora que veo este diablito aquí. Y he visto el emperador en tu sector trabajo. Puede ser que te va a subir mucho la cabeza y todo lo que va a pasar, estas energías va a subir tu ego. Entonces hay como un recordatorio que te dice, hey, no. Aquí es el camino, hacia arriba, hacia el agradecimiento, hacia la conexión espiritual y bajar, disfrutar al mismo nivel con los demás, pero no imponer. ¿Por qué digo eso? Porque puede ser que aquí hay como un juego de poder también en las emociones. Ok, voy a agarrar esta transformación, está atrás. Ok. Amor divino, amor puro y la sexualidad que se quedó. Ok. Siento que conoces una persona que hace parte de tu círculo. Y yo he visto la amistad y el círculo social con el oráculo de la palabra y siento que hay como un tipo de transformación en la relación con una amistad, una persona conocida, y justamente de salir de ese juego de poder o no sé, siento eso, no sé por qué, se va a aliviar. Exactamente, dice, hay que soplar ese juego de poder con esa relación para subirla. Hay como un viento, porque hay un entendimiento, más vas a subir en tu frecuencia energética y están todos los canales abiertos para eso. Vas a sentir que ese es algo divino, es una conexión de alma, es algo puro y merece la pureza, merece sentirse una conexión sencilla, agradable, sin esta energía del diablo, de control. Deja ir, es una relación, no trate de controlar el camino o la evolución de esta relación, ¿ok? Porque es una conexión espiritual antes de ser una conexión en la materia. Y es así que tú puedes disfrutarla más, esta relación. Vamos a la puerta, el aislamiento, la arma, la elevación, tengo muchas, tentación y delta. Okay. Puede ser que tienes tentaciones para esta persona,
básica, tentación básica, como una atracción física. Y aquí me dice de abrir la puerta al aislamiento y de cortar, abrir la puerta de cortar el aislamiento. Entonces es como la pasión, la atracción física que tienes por una persona que tú conoces. Si tú lo dejas sin control y sin resistencia, si lo vives de manera natural, porque es una conexión divina, esa persona, tienes que conocerla, vino en tu vida para que se encuentre uno al otro por un propósito. Y es algo puro, no es karma, no es, bueno, como decían, no es tóxico, nocivos, no, es algo puro. Entonces es tu puerta abierta a salir de tu aislamiento, a cortar con tu soledad, tu soltería y elevarte, porque tú ves que hay una atracción con esa persona, pero es una atracción positiva, no es como si tú tal vez te culpa de sentir esa atracción tan de la materia, tentación física por una persona que considera como una alma pura, por ejemplo. Entonces, como siento culpa que tal vez voy a ensuciar esa, entre comillas, es para hacerle entender, esta alma. Pero tú tienes que abrir el ojo de la intuición, el tercer ojo, porque no es algo impuro. Si sientes, es como un conjunto de una emoción pura de amor del corazón y somos humanos y también hace parte del amor. Cuando el amor viene desde el corazón puro, la atracción física es puro. Tengo la mujer y el viaje. ¿Qué quiere decir eso? Y el hombre. Ok. Hay una pareja aquí. Hay una pareja muy abundante. Tengo la mujer que está el viaje, el bote y el hombre. ¿Ves? Hay un bote al centro de esta pareja. ¿Qué me quiere decir? Que cada uno se va a ir a su encuentro. Que hay un viaje de las dos almas hacia el encuentro. Puede ser que hay distancia, que los separan uno a los dos, pero si pongo una última carta estoy seguro que se encuentra. El error de qué? Tienes que ver la luz de la reconexión, ¿ves? La energía, reconexión, lo que deseas. Hay un conflicto contigo, con esa persona, con esa relación, porque es como tal vez vivieron esa relación sin sexualidad de manera tan pura, tan fresca, por distancia o por no sé. Y ahora que viene el encuentro, la tabla es el encuentro. Piensa que estás dudando, tal vez el encuentro físico va a ser que va a quebrar esta relación tan puro de amor y de alma a alma. Pero eso pienso que es tu propio autosabotaje. Sí, es lo que tú tienes que ver, es que es algo que tú estás cargando tal vez de hace tiempo, tal vez no, es totalmente diferente como relación que tú no has tenido en el pasado y tal vez el físico, no sé, es algo que viene del pasado y tienes que ver que esa conexión
estás en el buen camino. Es algo puro, es algo limpio, estás bajo protección y tienes que perdonarte a ti mismo si hay algo que perdonar todavía, y siento que sí, porque hay algo del pasado, tal vez un engaño, tal vez tienes miedo de no poder confiar en esa persona. Entonces haga rápido esta liberación a través del perdón, porque es realmente una relación que puede concretizar, comprometerse, escribir en el tiempo, ¿ok? Siento que fue una relación a distancia aquí, no sé, entonces es como todo como una experiencia nueva de verse en persona, siento eso. Pero vas a tener la gloria, vas a ver que... Pero sí, estas dudas, estos conflictos internos vienen por algo del pasado que tienes que liberar. Ok. ¿Cuál es el chakra Virgo para ayudarte a liberar estas emociones y conectarte? ¿Cuál es el chakra que te puede realmente conectar a estas energías tan increíbles de la estrella, del as, de la carta azul? De los placeres, de la glorificación del mundo que vimos caer. 2, 3. Ok, necesitan mucho, abrir muchos chakras. Claro. Primero, por supuesto, la corona para recibir esta estrella. La puertita arriba del cráneo, para recibir, para abrir el canal al universo, a la espiritualidad, de recibir los mensajes correctos. Segundo, pasamos del último al primero, la confianza del universal, de la espiritualidad del cielo. Tienes que tener el anclaje a la tierra para no volar, pero para estar los pies en la tierra y recibir claramente, concretamente, con visión clara, los mensajes espirituales. Y el tercer ojo, que eso es como la puertita del ojo interno. Cuando recibes estos dos adentro, lo vas a sentir adentro. Y porque siento que hay algo adentro de ti que necesitas todavía que liberar para poder disfrutar de estas dos centros emocionales, de tener la confianza en la materia, que recibes los mensajes correctos del universo, porque abriste el tercer ojo y puedes ver y escuchar adentro de ti y seguir tu guía personal. ¡Wow! Es sumamente importante y depende cómo lo vas a manejar, depende cómo te vas a abrir a esa conexión. Te invito realmente para ti, me quiero enfocar un minuto con estos chakras que realmente puede ayudar a conectarte con estas energías. En internet en internet puedes encontrar varias técnicas para abrir los chakras, músicas o técnicas, lo que sea. También si conoces personas que trabajan en las energías, terapeutas energéticos, te pueden ellos también ayudar a desbloquear estos 3 chakras para aprovechar al máximo de este mes Virgo. Entonces apunte, por favor, la corona, la raíz y el tercer ojo. Muchísimas gracias, Virgo. Disfrute este mes muy importante para ti. Dale like si te gustó, comente, comparte, suscríbete si no lo has hecho. Gracias a los nuevos. Para una lectura personal me puedes contactar con todas las informaciones que vas a encontrar abajo del video y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Un abrazo.